Palabra viva. Saludamos a los hermanos de Radio Bonao Bendición en los 800 AM y también a los hermanos de Telebendición 202 de Telecasa, Facebook, YouTube. Si usted tiene disponibilidad de compartir el enlace, hágalo. Para nosotros es de gran alegría que la palabra corra y sea glorificada. Ese es el mandamiento santo que tenemos. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Si usted me tiene paciencia, por lo menos para que termine la enseñanza en cuanto al contraste en el hombre viejo y el hombre nuevo. Estoy hablando todavía del hombre viejo. Y hay tanto que hablar del hombre viejo. Mire, hermano, la vida entera prácticamente, después de que venimos a Cristo, comienza una nueva vida. Y casi muchos de nosotros llegamos a Cristo ya adultos. Algunos no, llegaron niñitos. Pero aún así la naturaleza adánica está en todos. Por eso hay una doctrina que se llama el pelagianismo, que niega la corrupción total del hombre, diciendo como que el hombre nace sin pecado, y eso no es así. Todo el hombre nace vendido a pecado. Si nació en un cuerpo de carne, nació en pecado. Que no tenga práctica de pecado es otra cosa. Por ejemplo, los niños nacen sin práctica de pecado, pero nacieron en un cuerpo de carne. O sea, tarde que temprano esa carne va a tener una explicación, una manifestación de pecado. Por eso nosotros, los que llegamos a Cristo adulto, tenemos tantas luchas. Los que vinieron más pequeños tienen menos luchas todavía, porque subieron con el evangelio puro. Pero los que llegamos un poquito más viejitos, mire hermano, quitar toda esa religiosidad y todas las malas mañas con las cuales uno viene, no es fácil. Pero el Señor es fiel y poderoso. Amén. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Hoy vamos a tratar de terminar la parábola del buen samaritano. Ay, por fin, dirán algunos. Bueno, hace años predicamos una serie sobre era necesario pasar por Samaria. Predicamos como 20 mensajes de eso. Pero ya de este van 15. No se preocupen, que nuestra intención no es irnos rápido. Nuestra intención es cumplir el propósito. Efesios capítulo 4, 17, 18. Si usted tiene una Biblia y lo puede abrir ahí. Y si los que están en los medios, allá en la pantalla, nos ayudan, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y dice la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Póngame atención, porque hoy vamos a tratar de definir esto aquí. Es muy posible que usted tenga años viniendo al buen samaritano y no sepa lo que significa buen samaritano. Pastor, usted me está insultando mi inteligencia, ¿no? Porque hay cosas que yo me he puesto a averiguar y ni yo las sabía. Y quizás algunos aquí la han averiguado y ya la saben. Pero es necesario que yo se les enseñe por qué Jesús usó esto. Jesús aprovecha y dice: voy a romper un prejuicio religioso aquí. Se aprovecha el Señor y dice: esta es mi oportunidad para romperle un prejuicio religioso a este maestro de la ley. Y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Este hombre no se identifica si era judío o no. No se identifica si venía del templo o no, tampoco. Es posible que sí, pero es posible que no. Y le voy a decir por qué no. Porque como era samaritano, los samaritanos no adoraban en el templo de Jerusalén. Por tradiciones y por razones políticas religiosas no adoraban en el templo de Jerusalén. O sea que él no venía de adorar. Pero en el camino, posiblemente, dice, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Jesús dice: aconteció que descendió un sacerdote, recuerda ese sacerdote que hablamos del sacerdote, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, porque le importaba más el dogma que la práctica, los ritos que la práctica. Y la ley decía que no se podía poner la mano sobre un ensangrentado, ni sobre ningún muerto, y si la ponía quedaba inmundo. Él prefería que se muriera, pero él no ser inmundo.
Asimismo un levita. El miércoles pasado hablamos de lo que es un levita, que la iglesia coincide que los levitas son los que cantan solamente. El levita eran todos aquellos, los descendientes de la tribu de Leví, que eran tres, que eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Por ejemplo, Moisés era levita, Aarón era levita. Los que cargaban el arca eran levitas. Los que preparaban la ofrenda en el templo eran levitas. Todos tenían que ser levitas porque Dios quiso honrar esta tribu por un acto que hicieron en un momento donde Israel, todo Israel, se fue tras la idolatría. Y Dios quiso honrarlo. Ustedes recuerdan que les expliqué el miércoles. Los que no vinieron quizás no tengan contexto. Cuando Moisés se fue a buscar las tablas de la ley, los 10 mandamientos en el Horeb, allá arriba Moisés duró 40 días, 40 noches esperando, y los israelitas se desesperaron y le dijeron a Aarón: este Moisés no sabemos lo que ha pasado con él, quizás se murió, haznos un ídolo para adorarlo. Entonces Aarón se dejó presionar por el pueblo, un error que pasa en muchos líderes, que se dejan presionar por el pueblo. Hermano, el líder se debe al Dios que lo llamó primero. Y si Dios lo llamó, Dios le dará la autoridad por el testimonio para guiar al pueblo. Al pueblo no se guía por imposición, al pueblo se guía por revelación. Por eso es que la religión hace tanto daño, porque la religión todo lo quiere imponer. Imponerle a la gente todo. No, amado. Si usted siente que usted le está imponiendo algo aquí, no lo haga, porque lo va a hacer mal y no va a agradar a Dios. ¿Lo entendió? Somos libres, no para el pecado, somos libres para hacer las cosas que agradan a Dios. No somos libres para hacer lo que nos dé la gana, sino lo que agrada al Señor. De repente, cuando Moisés baja con la tabla de la ley, Israel estaba desenfrenado, adorando a un ídolo, ¿recuerdan? Se quitaron todas las joyas, las mujeres, los collares, los zarcillos, todas las prendas de oro. Y Aarón dice, Moisés viene y le dice a Aarón: ¿qué pasó? Y Aarón le dice: el pueblo se desesperó y se quitaron las prendas, y yo metí las prendas en un horno de fundición y salió ese toro. El mentiroso más grande de la Biblia es Aarón. Salió ese toro de ahí. Moisés se enojó. Y se enojó tanto que mandó a fundir el bendito toro y se lo hizo beber a todo Israel del enojo que tenía. Estaba quillado Moisés. Y llegó el momento entonces que Moisés estaba tan enojado con los mismos israelitas que le dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Y todo el mundo callado, porque Moisés tenía pique. ¿Y sabe ustedes quiénes salieron a decirle a Moisés: estamos nosotros de parte de Jehová? Los levitas. Los levitas fueron los que salieron y se pusieron todos al lado de Moisés. Y eso a Dios le ministró tanto que los apartó para que ellos fueran su familia sacerdotal. Claro, hay una historia y un trasfondo que no vamos a explicarlo porque no hay tiempo. Pero aquí vemos que Jesús quiere romper un mito y quiere romper una estructura religiosa que había en el maestro de la ley en cuanto a las relaciones con otras personas de otras razas, de otras culturas religiosas. Y dice que el levita siguió de largo. Seguimos, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Me pregunto yo, ¿no pudo haber Jesús escogido otra nacionalidad, otra gente? Cogió un samaritano. Y usted dirá: ¿y por qué escogió un samaritano? Bueno, ahora viene la explicación que usted va a entender. En el año 931, después del reino de Salomón, hereda el reino Jeroboam, hijo de Salomón, y dice que fue de los peores reyes de Israel, que es el peor. Y por causa de los impuestos y por causa de las maneras que gobernaba el pueblo, se dividió el reino de Israel en dos. El reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Las 10 tribus se fueron a Samaria. Y en Samaria
constituyeron a un rey. Y ese rey, por miedo a que los judíos volvieran a Jerusalén a adorar, le levantó ídolos. Y ahí empezaron a mezclar el culto a Jehová con ídolos. Empezaron mal. Pero después, años después, fueron invadidos por los asirios. Y los asirios tenían por cultura que cuando ellos subyugaban a un pueblo, ellos lo mezclaban por secciones para que no tuvieran fuerza entre sí. Para que no hubiera una raza predominante y le hicieran un boicot o le hicieran una rebeldía. Empezaron a mezclarlo y bíblicamente tengo base para enseñarle también cómo lo hicieron y cómo lo hacían y sabe para qué lo hacían. De repente, si usted se va al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6, marque ahí porque vamos a volver otra vez a leer ahí. Los samaritanos guardaban la Torá de Moisés, pero tenían ídolos y tenían mezclas. Entonces Dios abomina las mezclas. Por eso el Señor Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. No le rendirás culto a nadie más, solamente a Él. No a María, no a José, no a Andrés, no a Pedro, no a Benito, no a Altagracia. A Jesús tu Dios, al Señor tu Dios adorarás. Y eso de la contaminación religiosa es una de las cosas que Dios más abomina, las mezclas. Las mezclas. Por eso cuando se habla de evangelio, el evangelio es una persona. Jesús es el evangelio. Y no lo podemos mezclar con nadie más. Vuelva a Lucas 10. Dice que el samaritano que iba por el camino vino a él, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Vio el herido. ¿Sabe por qué lo vio? Porque se acercó. Hermanos, hay gente que hay que acercársele para ver su realidad. Cualquiera de lejos cree que las cosas están muy bien o se ven muy bien, pero cuando tú te acercas y te das cuenta y oyes y dices: wow, pero este hombre se está tragando un cable. Este hombre está pasando la 1001. Este hombre hay que ayudarlo. Pero no siempre la gente quiere acercarse. Estamos, después de la pandemia, peor todavía. Por eso se vuelve más difícil pensar en las iglesias celulares. Después de la pandemia, cada cual anda por su lado. El samaritano se acercó. Pero este samaritano no era cualquiera, déjeme decirle. Este no era cualquier samaritano. Este samaritano tenía rango. Y le voy a decir por qué. Se acercó. Primero venda las heridas, la desinfecta. El vendaje pudo haber sido empapado en vino. ¿Qué era el vino? El fruto de la vid. Una de las marcas insignias de Israel, el vino. Y el vino es un antiséptico. ¿Para qué se usaba el vino? Para desinfectar las heridas. Este samaritano no era un torpe. Pero no solamente tenía vino, sino que tenía aceite también. Aceite y vino. Dos elementos que no son muy comunes que una gente ande con ellos arriba. ¿Quién era este samaritano? No sabemos. La Biblia no lo revela. Pero lo interesante es que tenía aceite y tenía vino. Los dos pueden ser tipológicos. El aceite, la unción del Espíritu Santo. El vino, la sangre de Cristo que perdona y sana nuestras heridas. Pero después de eso, dice, poniéndolo en la cabalgadura, no era uno de a pie, andaba montado el hombre, quizá en una jipeta 4x4, un caballo o un camello. Lo puso en la cabalgadura. Lo que más me ministra aquí dice que cuidó de él. Y escuchen aquí todos los hermanos, siervos, líderes y el equipo de nuevos creyentes.
Si nosotros ganamos las almas y no las cuidamos, nuestro trabajo es a media. ¿Por qué? Ya yo lo gané, que se salve él, como Dios lo ayude. Hay que cuidar a los nuevos creyentes. Hay que cuidar a los hermanos débiles. Este hermano ocupó su tiempo, se detuvo y cuidó de él. Se pasó un día con él. Y al otro día, cuando se va, llama al mesonero. Y saca 2 denarios. Y se los dio al mesonero. Si tú te vas a las tipologías, este mesonero se le puede considerar el pastor. El mesón se le puede considerar la iglesia. Lo cargó y lo llevó al mesón. Y le dijo al mesonero, aquí hay 2 denarios, cuídamele. Y cuando yo venga, porque Él viene. Y cuando yo regrese, yo te pagaré. Esos 2 denarios también se pueden interpretar como 2 tipologías. Uno, se puede interpretar que el Señor le dejó al mesonero la palabra y le dejó el Espíritu Santo para que cuide al enfermo. ¿Lo entendió? Ahora se están dando cuenta de que no todo el mundo entendía lo que era un samaritano. Pero ¿cuál era el conflicto de los samaritanos con los judíos? ¿Cuál era el prejuicio? Era un prejuicio político-religioso. Venga el libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Esta es una historia impresionante, interesante, que mucha gente en la fe, con años en el Evangelio, no tiene la más mínima idea. Y le vamos a leer hasta el versículo 22 o 23 por ahí. Juan 4, hasta el 26 lo vamos a leer. Juan 4 hasta el 26. Dice, Juan capítulo 4, allá arriba hasta el 26. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, ¿recuerdan? ¿Por qué dice la Biblia? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe usted por qué? Porque los judíos, cuando iban a hacer una diligencia, si Samaria estaba en el camino, ellos preferían dar la vuelta. Como que yo vaya para Santiago y tenga que pasar por La Vega obligado. Yo prefiero irme mejor dando la vuelta por San Francisco, por allá atrás. Salir por Licey al medio, por allá atrás, para botar La Vega. El prejuicio era tan grande que daban una vuelta grandísima. Ustedes saben que para los judíos, un gentil le llamaban perro. ¿Sabe cómo los judíos le llamaban a los samaritanos? Cerdo. El prejuicio era tan fuerte que le decían cerdo. Ustedes son unos cerdos. Ya ustedes saben si el prejuicio era fuerte. Pero Jesús, como Él no tenía prejuicio, ni lo tiene todavía. A Él no le importa si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres gordo, si tú eres flaco, si eres calvo, si eres melenú, si tienes un afro. A Él no le importa eso. Él vino a buscar a lo que se había perdido y lo va a lograr mediante la predicación del Evangelio. Por eso la iglesia no puede predicar prejuicios. La iglesia no puede predicar prejuicios. La iglesia tiene que predicar evangelio. Y Jesús vino, según Efesios capítulo 2, a de los 2 pueblos a hacer un pueblo. Porque había una pared separatoria entre el pueblo, precisamente por las tradiciones judaicas de la ley y la gracia. Y Jesús dice, aquí no va a imperar ninguna de las dos. Yo soy el que los reconcilia a ustedes. Pero todavía la religión está de por medio. Acuérdense que el problema es que estamos bregando la religiosidad. Seguimos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, como a la hora sexta, era el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Mire para que usted vea lo que son los prejuicios.
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Le puso una prueba. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron. Oigan, era una mujer samaritana y era una mujer de bajo mundo, pero tenía conocimiento de los conceptos religiosos. Dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cuál monte? El monte de Gerizim. Para los samaritanos ese era el monte de la adoración. El conflicto era político religioso. O sea, para los samaritanos no se debía adorar en Jerusalén, para los judíos en Jerusalén. Entonces ella dice: nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Un conflicto de adoración. ¿Dónde que se debe adorar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Forma? Entonces Jesús le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En el 26 Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Se le identificó? Se le identificó. En el 27, si lo seguimos leyendo todavía, porque es súper interesante verlo, todavía mirarlo un poquito más adelante, dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? En el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿qué habrá traído alguien? ¿Le habrá traído alguien de comer? ¿Algo de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 35 y terminamos ahí. Si me ayudan. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Están listos.
Jesús le quiso romper y le rompió el prejuicio religioso al maestro de la ley. Fue a Samaria, habló con una mujer samaritana, les puso toda la verdad de la revelación del Dios que tiene misericordia y del Dios que no hace acepción de personas. Para un judío hablar con un samaritano, eso era un desmérito, eso era una deshonra, eso era una bajeza. Y Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Él el león de la tribu de Judá, Él fue en persona directamente a romper la estructura con una mujer samaritana. Hablar directamente. Y no solamente Él, sino que lo delegó a la iglesia también, para que la iglesia no sea prejuiciada. ¿Quiere que se lo demuestre por la Biblia? 30 dijeron amén. 40 dijeron amén. Ahora 80 dijeron amén. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es un capítulo que usted no tiene ni que leerlo, usted se lo sabe. Un versículo que usted se lo sabe de memoria. Versículo 8. Hablando de la promesa del Espíritu Santo, Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Samaria estaba en la senda profética y hasta lo último de la tierra. Les quiso decir: yo no vine a hacer acepción de personas, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Volvemos a la parábola de Lucas capítulo 10. ¿Estamos aprendiendo algo, iglesia? Interesante, muy interesante, muy interesante. Cuando termina la parábola, ya al final, versículos 35, 36, 37, por ahí, dice: al otro día, al partir, sacó 2 denarios. Amado, dispuesto a pagar por el débil, dispuesto a pagar por el necesitado. Si hay una debilidad que tiene el pueblo evangélico, es que el pueblo evangélico no sabe dar. El pueblo evangélico hay que pedirle. Hay que pedirle. Y por eso no siempre me enojo tanto con los predicadores que viven pidiendo. A veces me enojo con el pueblo porque ven las necesidades y viéndolas no las suplen. Teniendo, si no tuvieran, yo te diría no tienen, pero algunos teniendo, ven la necesidad y se hacen los chivos locos. Claro, eso no pasa aquí. Eso es lo bueno, que eso no pasa aquí. Primero, porque no te vivimos pidiendo, y segundo, porque aquí hemos enseñado mucho lo que es la generosidad de Jehová. Y lo hemos enseñado no basado en un principio de siembra y cosecha, sino basado en un principio de que el mejor dador es Dios. Y Dios ama al dador alegre. Este samaritano se hizo responsable del herido. Sacó 2 denarios. Se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele. Sentido de propiedad. Ese es mi hermano. Me hago yo una pregunta. ¿Usted cree que el samaritano conocía a este hombre? ¿Cuánto creen que lo conocía? Ni sabía quién era. Sin embargo, tenía un sentido de propiedad con él, porque se identificó con el herido, se identificó con el golpeado, se identificó con el caído. Ese es el espíritu del buen samaritano.
No le entre a palo al que está en el suelo, hermano. No le entre a palo al que está débil. No lo condene. Lo que necesita una mano, que alguien le dé la mano y lo levante. Alguien le diga, mira, como tú estás, así estaba yo. Y Cristo tuvo misericordia y me levantó. Y el que lo hizo por mí, lo hará por ti. Dale una palabra de aliento. No lo condene, no lo juzgue. No le ponga una piedra en la cabeza. Eso es lo que la religión hace. Fulano, está bueno que le pase, porque eso es por su desobediencia. Él está pagando su desobediencia. No necesariamente está pagando desobediencia. Es posible que Dios lo esté preparando para darle algo más grande todavía y mejor. Mientras él esté en su proceso, no lo desaliente, anímalo. Dile, resiste, mi hermano. Esto es una carrera de resistencia. Y la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Humillad bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. Mi hermano, mi hermana, yo no sé a quién le digo, pero se lo digo. Resiste, mi hermano. Esto es una cadena, esto es una carrera de resistencia. Esto no es de velocidad. Esto no es del que llegue primero. Resiste, mi hermano. Resiste, mi hermano. Que fiel es el que prometió y Él va de tu lado. Y llegará el día y la hora en que tú cruzarás del otro lado y cantarás el himno de victoria. Pero no retrocedas. Resiste. Resiste como un buen guerrero. Resiste como un buen soldado. Pero la religión empieza a meterle todos los juicios al que está caído. Amado, hacemos leña del árbol caído. El samaritano no hizo lo que hizo el sacerdote, que se supone que él debía hacer. Ni hizo lo que hizo el levita, que se supone que debía hacer. Lo hizo un samaritano. ¿Y por qué Jesús usó un samaritano? Porque le quiso dejar una enseñanza a los religiosos. Miren lo que hizo uno que no es religioso. No le importó no conocerlo. No le importó bajarse, vendar sus heridas, invertirse en él, porque invirtió. Oiga, el aceite en Israel, Israel todavía es uno de los mayores exportadores de aceite en el mundo, de oliva sobre todo. Es un producto fino y caro. No le importó invertir aceite, no le importó invertir vino, no le importó invertir tiempo, no le importó quedarse con él. Y al otro día le dijo al mesonero, mira, cuídamelo. Y yo hablo la palabra y digo esto a los pastores, cuidemos la grey. Cuidemos la grey de Dios, porque nos van a pedir cuenta por ella. Y habrá una retribución conforme la hayamos cuidado para Dios. El Padre sabrá honrar a quienes han cuidado lo que es de Él. La iglesia es del Señor, hay que cuidársela a Él, para Él, hay que guardársela a Él. Cuidémonos de enamorarle la novia al esposo, al cordero, y creernos que la iglesia es nuestra. La iglesia es de Dios. Y es la que se va a casar con el cordero. Por eso no podemos nosotros descuidar el cuidado de la grey. Amén. Obviamente voy a decir esto con mucho respeto. Si se dejan cuidar. Porque hay gente difícil, hermano. Hay gente difícil. Hay gente difícil, hermano. Difíciles. Pero no somos quienes los va a condenar ni los va a juzgar. En lo que dependa de nosotros lo vamos a ayudar. Si se deja ayudar, lo ayudamos. Si no nos deja ayudar, ¿qué puedo hacer? No puedo. Estamos acá. Al final de todo, cuando termina la parábola, al final Jesús dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. O sea, pastores, todo el tiempo que invertimos, todo el tiempo que lloramos, todo el tiempo que le caímos atrás a las ovejas, no como para perseguirle ni quererles hacer esclavos de los hombres. Amados, si nos preocupamos por tu alma, tú eres un bienaventurado. Que alguien se preocupe por edificarte, por alimentarte. Tú eres un bienaventurado. Pero si alguien no lo hace, le dará cuenta al Señor. Ahora, el que lo haga, quien lo va a retribuir es el que viene. Y el que viene va a retribuir.
El que viene va a retribuir. Porque está escrito ahí. Y todo lo que gaste de más yo te lo voy a pagar cuando yo regrese. Todo el tiempo, todas las lágrimas, todos los sinsabores, todos los padecimientos que se gastan en la obra, el Señor del cielo va a retribuir a los santos cuando llegue el tiempo. No es en vano servir al Señor. Él va a retribuir a los santos. Me gastaré como el jabón hasta el último minuto sirviendo a mi Señor. Me gastaré como la vela hasta el último minuto alumbrando para el Señor. Porque yo sé que la retribución vendrá cuando fuere tiempo. Que otros no lo aprecien, no me preocupa. No me preocupa. Simplemente quiero dejarles la enseñanza para que sepan que cuando Dios envía, Dios también recompensa. El que se ocupa de su obra, Dios se ocupa de ellos también. Pero el que ignora su obra, Dios no tiene por qué cuidar la tuya si tú no cuidas la de Él. Él lo hace porque Él es bueno y generoso, no porque está obligado. Después que un muchacho tiene 18 años mayor de edad, los papás lo mantienen si quieren. En Estados Unidos lo botan a los 16 de la casa y a los 17. ¿Ya sabían eso? Nosotros los hispanos somos los que tenemos los hijos hasta los 40, hasta los 50 en la casa. Los gringos a los 17 le dicen, cogen por ahí, mijo. Vuela, 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 vuela. Tú huye de aquí. Y termino con la parábola porque es necesario que terminemos, ¿verdad que sí? Entonces Jesús le termina la parábola con otra pregunta ahora al maestro de la ley. Le dice, ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita o el samaritano, quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús tranquilamente le dijo, ahora ves tú y haz lo mismo. Concluyo leyéndote las enseñanzas de esta parábola. Número 1. ¿Qué enseñanza tenemos? Tenemos que dejar a un lado el autoenfoque. Abandonar la preocupación egocéntrica en nosotros y pensar en que hay otros que están en mayor necesidad que nosotros. Esto vuela la cabeza, pero es la verdad. Hay que pensar que hay otros, tú te quejas tanto, pero hay otros que están peores que tú. Aprende a tener misericordia de los necesitados. Miren, esto lo he dicho aquí en otras ocasiones, pero lo digo con mucho respeto. Cuando yo era nuevo creyente, tenía un amigo, creo que vive todavía, que nos convertimos en el mismo tiempo y nos bautizamos el mismo día. Él trabajaba para Falcon Bridge, él era el que daba mantenimiento al cable de Falcon Bridge. En los años 80, los 90. Y él trabajaba dándole mantenimiento al cable de la compañía de cables de Falcon Bridge. Tenía parábola en ese tiempo, el barrio tenía parábola en ese tiempo. Era privado, el cable del barrio era privado, no era igual que el del Telecasa, no. Válida la promoción para Telecasa, porque ahí estamos nosotros también. Y viene un viejito pidiendo y le dice, ay Señor, deme algo, ayúdeme con algo. Y él andaba con su herramienta, trabajando ahí, con su equipo de mantenimiento. Y él le dice al viejito, el viejito le dice, deme algo. Le dice él, ay mi hijo, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. El viejito hizo así, bajó el saquito, sacó 3 plátanos y le dijo, mire, Dios da para todo. Y yo no estoy hablando de cosas materiales, porque la mediocridad es que siempre pensamos que cuando hay que dar es materia. Hay gente que necesita una palabra, hay gente que necesita una palmada, hay gente que necesita aliento, hay gente que necesita ánimo, hay gente que necesita una palmada de fe, hay gente que le diga lo vamos a lograr, Dios está con nosotros, hay gente que necesita oírlo, una palmada que le diga tú no estás solo en tu batalla, yo estoy contigo y Dios está con nosotros, en su nombre venceremos, en el nombre de Jesús. Pero hay que abrir la boca.
No es dinero solamente, no es dar 20 pesos. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente decaída, hay mucha gente desanimada. Pero la gente está pensando, y a mí que me consuela. A mí me pasa eso a cada rato. Amados, a veces yo he pasado días que nadie me escribe y me pregunta, pastor, ¿cómo está usted? A mí es muy difícil que mucha gente me pregunte cómo está usted. La gente siempre cree que el pastor está bien allá en una nube, sentado en una nube, estacionado ahí al lado de Los Ángeles. Allá está el pastor parqueado en una nube, al lado de Los Ángeles ahí. No. Casi nadie le preguntan a uno, ¿cómo tú estás, pastor? Y yo a veces digo, Dios mío, Señor, pero la gente no piensa como que a uno le duele el cuerpo, como que uno se cansa, como que uno padece también de situaciones. No piensan en eso, digo yo. Oye, me estoy confesando. Y digo, Señor, pero no es para que usted empiece a escribirme ahora. Pastor, ¿cómo está usted? Pastor, buenos días. Pastor, ¿ya comió? Pastor, no me venga con esa, porque si me lo hace le voy a decir, allantoso. No. Le estoy diciendo ¿por qué? Porque a veces yo mismo me he quejado y digo, Señor, pero a mí nadie me pregunta cómo yo estoy. A mí nadie me dice cómo yo estoy. A mí nadie me dice, pastor, ¿y usted comió hoy? Miren, yo viví una experiencia fuerte en la pandemia. Testimonio. En la pandemia nuestra iglesia no se cerró y duró 4 meses cerrada. Y mantuvimos la nómina igual, no se despidió a nadie y se daba comida a los necesitados aquí. Todavía se da. Yo creo que las iglesias que no ayudan a los pobres no son iglesias, son clubes. Y lo digo con la cámara abierta, las iglesias tienen que ayudar a los pobres. Si no lo hacen, hay que revisarla, porque eso es apostólico. Y una hermana se atrevió y me llamó y me dijo, pastor, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Digo yo, dígame, hermana. Me dice, ¿cómo está su despensa? ¿Cómo? Que ¿cómo está su despensa? Digo yo, ¿cómo así? Dice ella, pastor, yo lo veo y veo que la iglesia está haciendo una distribución y un despliegue de ayuda a hermanos necesitados, pero ¿y la suya cómo está? Bueno, Dios siempre suple, usted sabe, nosotros no andamos, tenemos para comer. Sí, pero pastor, usted me permite que yo pueda participar de su despensa. Yo me quedé frío, no había oído, en tantos años no había oído una gente que pensara que el pastor come. Sí, porque la gente cree que el pastor come nube, es nube. Nube. Una hartura de nube tiene el pastor. Y yo me le estoy quejando a Dios. En cierto modo, no así de que estoy de que bravo con Dios, Señor. Pero yo, si no veo a Pedro o a Juan, le escribo y le pregunto. Y me dejan en visto muchas veces. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo le digo, Señor, pero a mí nadie me llama. No se preocupan, mira. Y el Señor me dice, ¿tú me tienes a mí? Perdóname, Señor. Me estoy quejando teniéndote a ti. Quien te doy aliento soy yo. Quien te anima soy yo. Quien te da la fuerza soy yo. Quien te da la palmada soy yo. Quien te da el ánimo soy yo. No te quejes tanto. Óigame, y me dio una tremenda paliza el Señor. Porque aún estando en quebranto, el Señor me dice, no hable de tu quebranto, consuélale, escríbele, anímale, estimúlale, dale lo que yo te doy. Muchas veces estamos tan centrados en nuestro problema que se nos olvida que hay gente más para adelante que está peor que nosotros, pero mucho peor que nosotros. Enseñanza del Samaritano, si la quiere escribir, Pastor Luis, yo sé que le está tomando nota. Número 1, hay que abandonar el egocentrismo en nosotros mismos. Número 2, estar atento a las necesidades de los demás. No hablo materialmente. Compartir nuestro tiempo, talentos y tesoros con el prójimo. Número 4, mostrar misericordia hacia los necesitados. 4,
La primera es abandonar el egocentrismo por nosotros mismos. La segunda es estar atento a la necesidad de los demás. 3, compartir nuestro tiempo, talento y tesoro con el prójimo. 4, mostrar misericordias a los necesitados. 5, superar barreras y acortar distancias para ser alguien que está cerca de los demás. Tú puedes estar en una multitud y estar solo. ¿Sabe por qué? Porque tú te creaste un cerco y compraste el evangelio del llanero solitario. Es así. Hay muchos hermanos que han comprado el evangelio del llanero solitario. No se juntan con nadie, no hablan con nadie, no saludan a nadie. No, terminó el culto, salen por ahí de garitá. Uno le dice, doblen hacia la derecha y salen para la izquierda. Pero ¿será que uno...? Es que son zurdos. Entonces, no, hermano. Tómate tu tiempo y mira a tu alrededor y párate y bendice y Dios te bendiga y qué bueno verte, qué gozo, qué alegría. Estos hombres que están de azul, estas mujeres que están de azul, que son diáconos y diáconas, están sirviéndote, te están facilitando las cosas. Valora que ellos están haciendo su trabajo, ayúdalos. Si te dicen que te parqueen en un parqueo, parquéate. Si te dicen cambia de parqueo, cámbiate. Si te dicen siéntate allá adelante, siéntate allá adelante. No se la pongas difícil. Se fueron. Se fueron. Aló, 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 aló. Amar de forma práctica a quienes necesitan expresiones de amor. El apóstol Santiago es mi libro favorito. ¿Por qué? Porque habla del pragmatismo. Si tú ves al necesitado en su realidad y le dices ve en paz, eso es pura religión. Pero si tú ves al necesitado y tú tienes forma de tenderle la mano, ¿por qué no hacerlo, hermano? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ayudarle? Pero si uno se lleva de eso y entonces uno se va a quedar sin cuarto porque está todo el mundo en la calle. Oye, cuando Dios quiere que tú no veas a una gente, Dios te lo pone invisible. Y cuando Dios quiere que tú no le des a una gente, Dios también te pone sabiduría para decirle que no. Pero no es un asunto de que Dios no quiera bendecirlo. Es que es posible Dios quiera tratar con esa persona algo. Y tú teniendo la solución de su problema, Dios te dice, no lo ayude, porque él tiene que aprender ahora. Porque tanto lo ayudan y tanto le dan, que por eso no se esfuerzan a hacer nada. Ahora es necesario que él aprenda a guayar la yuca. Amados, así es Dios muchas veces. Hay gente que cuando están en problemas, Dios lo pone invisible. Y se quejan, ay, nadie me ayuda, nadie me ayuda. Es Dios que lo pone invisible. Ahora, si Dios te puso que lo vea, cuando Dios te da la visión, Dios te da la provisión. Malo es que tú lo veas y te haga el loco. Porque entonces te estás negando a lo que Dios te está mostrando. Y ese es el tema. Vamos a terminar llamando a cada uno ya. Amar de forma práctica a quienes lo necesitan. Y último, mostrar el amor de Dios. Mostrar el amor de Dios a todo el mundo, libre de prejuicios políticos y religiosos. ¿Qué es lo que pasa con las doctrinas? ¿Qué es lo que pasa con los conceptos dogmáticos que nos enseñan a amar a quienes nos aman nada más? Y ahí nos quedamos. ¿Por qué el Señor tuvo que poner a Israel en hold? Porque los judíos quisieron secuestrar el Evangelio. Y el Señor dijo, a mí nadie me secuestra el Evangelio. Si hubiese sido por los judíos, nadie se salva. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios era exclusivo de ellos. Y Dios dijo, ajá, es así. Yo tengo un pueblo que tengo que irlo a salvar y tengo que irlo a buscar. Y lo puso en hold. Y va a volver por Israel. Y va a volver por su pueblo.
pero va a recorrer las 5 naciones, los 5 continentes de la tierra, recogiendo los llamados de su nombre. A los que oyen la voz del Hijo de Dios llamándole, lo va a recoger. Y cuando llegue la hora, va a provocar a celo a Israel y va a provocar a celo a los judíos con mucho pueblo que no era pueblo, que adora al Dios de Israel, nosotros. Entonces, cuando llegue la hora profética, Él volverá por Israel, según Zacarías. Se volverá por Israel, pero salvará a las naciones también. Irá de toda nación, tribu y lengua a dar a conocer el evangelio del reino de Dios. Nosotros somos llamados no solamente a amarnos a nosotros mismos, o a predicarnos a nosotros mismos, o a santificar a los cristianos. A mí no me interesa santificar a los hermanos de la iglesia hermana, me interesa que el evangelio le llegue a los que no conocen a Cristo. No sé si me comunico. Hay gente que está enfocada en otra iglesia. Oiga, enfocado en la doctrina de otra iglesia, enfocado en que si los pastores, en que si las mujeres, en que si los hombres, en que si son modernos, en que si son fríos. Oye, perdiendo tiempo en eso, cuando hay tanta gente que ganar para Cristo. Y lo que hacen es dañar el testimonio, porque ¿por qué tengo yo que centrarme en aquel o en aquella cuando ahí hay 100,000 gente que no conocen a Jesús? Que están posiblemente como muchos samaritanos en aquellos tiempos, contaminados en la idolatría, porque creen en Jesús, pero también creen en María, en José, en Andrés, en Pedro, en Juan y todos los santos. Y hay que llevarle la verdad. Jesucristo solamente es el único y suficiente Salvador del hombre. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Hay un solo nombre en el cual podamos ser salvos y se llama Jesucristo. Eso hay que decírselo a todos. Todos tienen que oírlo. Si no, mándeselo por mensaje, póngaselo en su computadora, póngaselo grabado, póngaselo cantado. Jesucristo es el Señor. Terminamos con el buen samaritano. ¿Sabe usted por qué tenemos ese nombre nosotros? Porque Dios nos llamó a nosotros a ser una iglesia que no tenga prejuicio con nadie. Que aquí entre el que entre. Si aún el diablo le diera la gana un día de venir a la iglesia aquí, le vamos a servir café. Si quiere azúcar, le ponemos azúcar. Ahí no hay que envenenarlo porque no. No miremos las caras, no miremos las apariencias de la gente. Miremos que necesitan el evangelio que ya yo he recibido y que ya yo lo tengo. Allá afuera se necesita una iglesia que tenga ese espíritu. Allá afuera se necesita una iglesia que vaya a las oficinas, que vaya a los barrios, que vaya a las universidades y se atreva a decir: no es religión, no es tradición, no es cultura, no es herencia, no es María, no es José, no es Andrés, solo Cristo salva. ¿Sabe por qué somos buenos samaritanos, llamados buenos samaritanos? Porque Dios nos llama a romper estructuras en esta ciudad, muchas estructuras. Y tienen que seguirse rompiendo estructuras en esta ciudad. Muchas estructuras tienen que romperse. Hasta que lleguemos al nivel de que la ciudad entienda que solamente por Jesucristo hay esperanza para esta ciudad y para esta nación. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.